Hola, muy buenas noches, un abrazo gigante para todos, un saludo muy especial, de nuevo conectándonos y encontrándonos en estas redes tan maravillosas, así que aquí estamos felices de estar con ustedes, Rico. Bueno, de verdad que es un placer para mí tener este espacio y podernos encontrar y contarnos muchas historias. Y hoy titulamos esa charla precisamente Historias de vida, porque yo creo que hay cosas fundamentales que resultan de todas estas cosas que vamos recibiendo en nuestra consulta día a día, así que yo sé que vamos a tener algo muy especial. En cada una de estas cosas ustedes van a posiblemente a ver historias propias, historias reflejadas. Muchas de las historias que vamos a compartir hoy son de pacientes que me autorizan, como siempre, a compartir con ustedes esto, porque yo pienso que de alguna forma lo que estamos es contándonos las historias de la humanidad misma y nos vemos reflejados en esas historias, así que cuéntenla en la medida en que se vayan uniendo ustedes ahí al encuentro este. Cuéntenle a la gente, compartan este video con mucha más gente porque estas historias de verdad sé que nos van a hacer crecer a muchos y sé que vamos a interpretar que en verdad cuando escuchamos estos relatos uno dice, bueno, es que esto fue lo que me ocurrió a mí, o esto fue lo que le ocurrió a alguien, o esto fue lo que sí. Y de esa manera vamos interpretando cómo el cuerpo reconoce toda esta información. Y por eso, Rico, un saludo muy especial pues para todos ustedes quienes empiezan a conectar. Me encantaría saludarlos a todos de manera personal, pero bueno, que sea esta la mejor manera de decir que vamos a estar ahí compartiendo todos estos conocimientos. Ya saben, estas redes de ustedes son los que han creado todo esto. Ya les he contado mi historia, que yo no tenía ni idea de estas cosas, fueron ustedes los que me metieron en este paseo, así que yo estoy feliz. Gustavo, un saludo muy especial para ti por allá en Miami, qué rico que estás por acá. Bueno, Valencia, Sandra, Nora, Olga Lucía, Angélica, Noriestrat, Liliana López, qué rico saludarte, un abrazote gigante, Marjorie Álvarez, soy qué, Laura May. Bueno, a todos un saludo súper especial. Bueno, empecemos con una primera historia y ustedes me van a ir contando muchas cosas. Yo voy a ir mirando por aquí algunos datos, pero lo primero es que esta es una historia de una paciente de 39 años que me consulta precisamente hoy, por una historia un poco dramática, compleja, y yo sé que vale la pena que nos demos cuenta de cómo esto nos está involucrando de todas formas a todos. El motivo de consulta de esta paciente pareciera ser algo relativamente simple y no tendría mayor significado si no fuera por toda la historia que hay detrás, y por eso decimos historias de vida, y estas historias de vida para contar son las que nos van a ir revelando. Esta es una mujer, insisto, 39 años, me consulta precisamente hoy por un cuadro de insomnio que comienza, y ojo a la explicación, precisamente después de que ella se entera de que una compañerita de su hijo tiene apenas 12 años, y deduzco que la niña también tenía una edad similar, se suicida y el proceso es dramático porque ella además le anuncia a sus compañeritos que ya ella no va a estar más con ellos, que ya llegó el momento de retirarse, que se va a ir y que tal cosa, es decir, casi que es una cosa completamente craneada, planeada para finalmente dar origen a este desenlace tan complejo. Y pues imagínense, si para uno que está escuchando la historia es altamente impactante, así no tenga nada que ver con esa personita que por alguna circunstancia llegó a estos grados de desespero tan grande, pues imagínense lo que debe sentir una madre de el compañerito de esa niña que se suicida. Ella dice, a partir de este momento, y eso fue hace ya más de un año, yo empecé a tener serios problemas del sueño, porque empiezo a tener una serie de temores, de angustia, de ansiedad, y esto me va envolviendo y me va superando en un momento determinado porque mis miedos se fincan en que, ¿y qué tal que a uno de mis hijos les pase esto o a mi esposo? Es cierto lo que dices tú ahí, Liliana.
El plan del alma es muy retador y a veces es muy complejo y a veces no lo entendemos, y por eso yo jamás me atrevería a juzgar este tipo de hechos. Sin duda son un llamado de atención muy grande para nosotros como humanidad, como raza humana, y es mucho el aprendizaje que tenemos que hacer. En fin, ella empieza a angustiarse demasiado, esto le quita el sueño, pero empezamos a encontrar otras cosas muy significativas en la historia que les quiero contar. Ella dice que también de tiempo atrás ella siente que ve sombras y que tiene como la capacidad de interpretar muchas de estas cosas que parecieran de estados ampliados de conciencia, y empieza a contar una historia que ya a mí me llama la atención. Fíjense entonces, una historia compleja, aterradora, angustiante como esta que vivió, normalmente toca la energía del riñón. Y el riñón es el que, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, maneja los miedos, los terrores nocturnos y a veces incluso los síndromes de pánico. Empezamos a intuir que esto va involucrando una serie de cosas fundamentales. Y eso indica entonces que está comprometida esa energía de reserva, la energía ancestral, la energía, insisto, del riñón. Pero resulta que en la historia de esta paciente hay también un antecedente fundamental, y es que cuando era muy pequeñita sufrió una enfermedad que se llama una acidosis tubular renal. En cristiano, una afección muy importante del riñón que compromete seriamente el funcionamiento de ese riñón y que por supuesto desde ahí pone en jaque toda esa energía de reserva, que es la que es manejada por el riñón y que es a su vez la que maneja los miedos y que es la que maneja la ansiedad extrema en ese aspecto. Entonces fíjense que ya tenemos un primer golpe que sensibiliza. Speransky decía, hay un primer golpe que sensibiliza, pero hay otro más que sigue, que da como el estartazo final y por supuesto lleva a que muchas de estas cosas se compliquen. Pues como si fuera poco, seguimos ahondando en la historia y miren que es que esto es bien interesante en medio del drama tan complejo que resulta ser para ella. Resulta que cuando su mamá, la mamá de esta paciente, queda en embarazo, los dos, papá y mamá, son drogadictos. Y finalmente, para redondearles la historia, este hombre logra regenerarse, pero ella no. Ella abandona su hogar y deja a los niños ahí tirados prácticamente porque no se siente capaz con esa responsabilidad. Tampoco entramos a juzgar porque quién sabe qué circunstancias, y muchas veces alguien es víctima de otras víctimas. Pero como si fuera poco, ella entonces, la paciente, siente este abandono tan complejo que también acrecienta los temores, acrecienta las angustias, acrecienta todas estas cosas tan complejas que se viven desde esa relación con los otros y por supuesto desde esos dictados del alma. Empieza a haber una cosa aquí también muy significativa, y resulta que es que nadie supo, porque cuando yo le pregunto a ella por su mamá me dice, no la conocí. No, pues porque prácticamente tuvo ese parto y se fue. No la conocí hasta hace 7 años en que volvió a aparecer. Y resulta que cuando vuelve a aparecer ocurre una cosa muy significativa, y es que resulta que cuando esa mamá se fue y los abandonó, estaba nuevamente en embarazo. Total, tuvo esa otra hija. Llamó a sus hermanas para que fueran a recibir a la niña porque ella no se iba a quedar con ella, porque simplemente, insisto, estaba absorbida por ese mundo de la drogadicción, y les dice recójanla. Las hermanas no tienen cómo sostenerla y resulta que esta niña termina siendo adoptada por una familia sueca, y esta niña crece con esa familia sueca, y después de mucho tiempo que sus padres adoptivos nunca le ocultaron nada, ella decide que quiere buscar nuevamente a ver quién es su familia. Entonces logra de nuevo contactar a esta familia. La mamá de ella, biológica, llama a esta, nuestra paciente, a decirle que tiene que contarle eso, que no sé qué, que está muy desesperada. Ella no entiende porque nunca supo que hubiera otra hija, y por supuesto esto la toma por sorpresa y es bastante complejo, y vuelve nuevamente a tocar esa energía ancestral o del riñón. Miren cómo todos estos sucesos de angustia, de ansiedad, de estrés vividos
además en soledad, porque esta paciente es de poco hablar, de poco compartir esas cosas, porque al fin y al cabo le tocó ser una resiliente que le tocó defenderse a puño con todo lo que tuviera que ver con su existencia y tal vez ayudarle a quienes estaban ahí cerquita, y eso implica entonces que las cosas se complican de tal forma que toda esa energía se va quedando en reserva muy baja, y esto dispara los miedos. Y normalmente la energía del riñón también se conecta con el tallo cerebral, esta zona en la parte posterior de la nuca, donde está una sustancia que se llama la sustancia reticular activante, que es la que a su vez le da la orden al cerebro para que haya un sueño profundo. Entonces imagínense cómo todos estos sucesos están tremendamente hilados, cómo hay un engranaje perfecto en las historias de los pacientes y cómo cada una de estas historias nos está contando de verdad que puede ser nuestra propia historia en algún momento determinado cuando asimilamos cosas que nos están ocurriendo. Este temor, esta angustia, esta cosa con el abandono, esto que vivió en su niñez, esto que vivió también desde el punto de vista de su enfermedad renal, hace que toda esa energía de reserva esté tremendamente baja, y es lo que suele ocurrir en pacientes que viven este tipo de dramas, y luego se va a expresar no solamente a través de estos miedos y a través de estas dificultades con el sueño, sino que en el tiempo inclusive se pueden proyectar a que haya dificultades notorias para poder avanzar, y porque esa detención, llamémoslo así, del avance puede afectar también las articulaciones. Al fin y al cabo, ¿con qué se mueve uno? Con las articulaciones. Entonces no es extraño que todas esas emociones también sean drenadas a través de esas articulaciones, en este caso cuando se trata del miedo, porque si se vive desde otra emoción completamente distinta, por ejemplo los apegos, se vivirá desde el estómago, desde el plexo solar, desde el colon, desde la vesícula, y entonces el significado será otro por completo. Pero a ella en un momento determinado le quitan el territorio, se siente desplazada porque al fin y al cabo fue abandonada, y además de eso con todas las historias complejas de sus dos padres que llevan a que todo esto esté ocurriendo. Fíjense cómo entonces cada cosa de estas va quedando inscrita en el ser, y cómo entonces todo esto va a llevar a que influya decisivamente en las cosas. Ahí les dejo esa primera historia, pero vienen otras muy significativas. Miren, esta es otra paciente que, insisto, también me permite contar su historia, porque yo siento que en todas estas historias está el aprendizaje de muchos. Cuando un paciente generosamente permite que esto se haga, es porque de alguna forma también está haciendo su propio tratamiento y está facilitando que otros que escuchen esta historia sanen sus propios conflictos emocionales, sanen sus propias vivencias, sanen su existencia y se proyecte con seguridad y con certeza hacia el futuro, pero ya no cargando todo ese pasado que tanto pesa. Esta es otra paciente de 49 años que consulta por algo que uno dijera es extraño, y es simpática ese motivo de consulta. Ella viene desde otra ciudad del país, me dice, me dejó el avión, pero yo había pedido esta cita desde diciembre y no podía faltar, y como fuera me tocó conseguir otro tiquete porque yo sabía que esta cita era importante. A mí me da como una cierta vergüenza, pero lo cierto es que llega consultando por eso, porque tiene dificultades de relación ella y su hija con su esposo, pero además porque dice, hay cosas del pasado que yo siento que tengo que solucionar. Vio alguno de estos lives en los que yo hablé de las regresiones y de las cosas que a veces hacemos simplemente llevando la conciencia hacia atrás, hacia tiempos anteriores, para tratar de desanudar nudos de tensión que han quedado grabados en el subconsciente. Entonces ella escucha una de estas charlas y dice, yo tengo que ir, ahí hay un secreto muy importante para mí. Y entonces cuando ella me dice que son muchas cosas que ella quiere desenredar de su pasado, yo le propongo que hagamos esto. No, esta técnica no la hacemos con todo el mundo, por supuesto, pero cuando yo le propongo que hagamos esto, ella accede y empezamos a explorar. Es muy especial porque lo que hacemos nosotros es llevar a esta paciente en un estado de relajación profunda hacia estados anteriores en su vida, y por supuesto vamos viendo. Ay, qué maravilla, un saludo desde la vereda de la Peña, me encanta este saludo.
tengo un terrenito por allá y soy muy feliz. Este saludo me encantó. Un abrazo para ti también. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Miren, aquí viene algo fundamental y es que empezamos a darnos cuenta de que en ese subconsciente quedan inscritas muchas cosas y que uno tiene la posibilidad en un proceso de relajación profunda y por supuesto guiado por alguien que conoce un poco estas herramientas terapéuticas, empieza a explorar a ver qué puede haber, y lo que le proponemos es que vamos a caminar por la película de su vida, vamos a desenrollar esa película, vamos a permitir que en ese momento se proyecte en una pantalla todo su proceso, todas sus vivencias, todo lo que en un momento determinado ella ha logrado guardar a través del subconsciente, porque posiblemente resulten muchas cosas que son traumáticas y que a manera de protección uno lo que hace es guardarlas en ese subconsciente, porque a veces resultan difíciles de afrontar y por supuesto son complejas, y de esta manera ese mecanismo de defensa pareciera ser efectivo, pero en realidad no lo es tanto, porque lo único que está haciendo es guardando la información, pero no ha resuelto lo que está ocurriendo allí, y por eso es tan importante intentar mejorar este proceso. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a explorar nos damos cuenta de que a sus 4 añitos de nacida, ella probablemente no recuerda eso, es muy poco probable que recordemos cosas que ocurrieron antes de los 7 años, donde está en plena maduración la corteza cerebral, pero algunas ocasiones lo recuerdan. A los 4 años encontramos que hay un momento de mucha angustia, de mucho terror, y ella dice: no sé qué era, pero siento que algo ocurrió en ese momento, y lo que hacemos es llevarla poco a poco y visualizar esa imagen en el que ella en la película ve una niña aterrorizada, con mucha angustia, pero en ese momento llega la imagen de la mamá a salvarla, a protegerla, a guardarla en su pecho, y finalmente la niña se va quedando dormida y ella visualiza mientras tanto esto. Si está visualizando esto, inmediatamente la pantalla del subconsciente superpone esa imagen y quita las imágenes anteriores que pudieron ser complejas, difíciles de vivir en ese momento, pero entonces superpone una imagen a eso para que ya le quite carga emocional a lo que estaba viviendo. Seguimos avanzando y esto lo hacemos a través del pulso. Yo siempre les digo que yo soy muy chismoso, pero en realidad el chismoso es el pulso, porque yo simplemente voy tomando el pulso y escuchando. Eso suena paradójico, lo que me dice el pulso. Obviamente, insisto, hay que tener un cierto entrenamiento para esto, pero bueno, no es del otro mundo y cualquiera, aunque no sea argentino, puede hacerlo perfectamente, ¿no? No, cualquiera podría hacerlo entrenando su pulso. Lo cierto es que a los 9 años también le pregunto: algo ocurre aquí donde te sentiste con muchas incertidumbres, y tiene que ver algo como con un movimiento del territorio. Y me dice: sí, claro, doctor, acabo de acordarme. En ese momento yo o nosotros estábamos viviendo en la casa de una tía, y a los 9 años decidimos entonces partir a nuestro propio territorio, es decir, a su propia casa, a vivir aparte ya de su tía, y ella dice: esto me generó mucha angustia. Seguimos avanzando, yo voy preguntando por los años, a los 10, a los 11, 12, 13, cuando llego a los 14 años el pulso se dispara inmediatamente y yo sé que algo más tiene que contar ahí. Obviamente ya es una cuestión de sensibilidad y percepción. Yo le digo: esto probablemente tuvo que haber tenido relación con algo muy personal. Ella en efecto cuenta que a sus 14 añitos ella queda en embarazo. Por supuesto, es una niña completamente inmadura, no sabe qué hacer, se aterroriza, y obviamente esto la angustia demasiado, y finalmente toma la decisión de abortar. Y entre otras no está muy segura si fue un embarazo o si después muy cercano hubo otro embarazo, porque al parecer tuvieron que hacerle 2 procedimientos muy continuos de eso, y no sabe muy bien si fue que quedaron restos o si fue que después muy prontamente quedó en embarazo, y en fin. Lo cierto es que eso implica que ella tiene un aborto provocado por las circunstancias en las que vivía y porque no se sentía segura. Miren lo importante que es esto. Aparentemente el suceso queda solucionado, entre comillas, pero las vivencias, lo que implicó para ella, lo que significó esta historia de vida, ella empieza a llenarse de culpas, de sentimientos encontrados,
y ella empieza a crecer con una sensación de mucha malestar por la decisión que tomó. Resulta que pasamos esto, hacemos esa sanación, hay una técnica que se llama de restitución, donde uno le ayuda a esos seres simplemente a volver a su estado elemental, digamos, a reunirse con el alma, para no entrar aquí en términos muy esotéricos ni muy complejos, pero es como facilitar el retiro de esos seres que posiblemente todavía no era el momento de que llegaran a encarnar y a ocupar un cuerpo físico como tal en el desarrollo de una misión especial. Ella supera esto, se perdona, visualiza ese proceso de ascenso de estos seres, les pide perdón, por supuesto, y en ese momento hay una señal que es clara para uno que está tratando, y es que hace como un movimiento de... Ese movimiento es absolutamente clave. Los símbolos del cuerpo revelan muchísimas cosas y uno sabe que ahí ocurrió esa magia de sanar emociones que fueron complejas. No de olvidar, porque esto queda ahí guardado, pero sí de quitarle la carga emocional a esto que está viviendo. Posterior a esto, sigue creciendo. Yo le digo, a los 16, 17 estabas muy loquita, estabas muy brinconcita, tal cosa, pero te ocurrió algo como que te hace centrar un poco más en ese momento, y resulta que ella me dice, sí, hicimos un retiro espiritual en el colegio y literalmente, doctor, créame, yo vi a Dios en ese momento y sentí que era el momento de pedir perdón y sentí que Él me perdonó en ese momento. Esas cosas son muy significativas, pero miren cómo ella no me está contando toda esta historia, sino que es el pulso el que me va diciendo a mí, en este momento ocurrió esto, en aquel momento ocurrió aquello, y ya vamos empezando a conectarnos. A los 21 yo le digo, veo que llega alguien muy importante a tu vida, que marca significativamente tu vida. Ella me dice, claro, es mi esposo actual. Ahí empezamos nuestro noviazgo, ahí nos conocemos, y miren todos esos chismes que nos va contando el pulso. Sigue aumentando su edad y de pronto le digo, a los 28, aquí hay un momento muy significativo para ti también, pero como de mucha resistencia, y resulta que dice, sí, claro, doctor, nos íbamos a casar y aquí aparece mi suegra que se estaba oponiendo y que nos puso todas las trabas que fueran posibles. Entonces hacemos un proceso también de perdón a la suegra, de cómo manejar ese tipo de situaciones. A los 31, miren, yo le digo, vuelve a pasar algo muy importante, aquí esto marca poderosamente, y me dice, doctor, a mis 31 años volví a quedar en embarazo, y todo iba perfectamente hasta la semana 37 de embarazo. Ustedes se imaginan ir un embarazo perfectamente normal hasta la semana 37, ahí empieza a desarrollar una diabetes gestacional. Ella dice, yo siento mal el bebé, no sé qué, llama a su médico, el médico telefónicamente le dice, no se preocupe, que eso es normal, y resulta que al día siguiente se siente más mal y va, entonces finalmente decide ir y encuentran que ya su bebé falleció dentro del vientre. Es decir, tiene lo que se llama en medicina un mortinato, o mejor, un fallecimiento in útero de ese bebé, y entonces obviamente ella se siente muy mal y retrotrae esa información del pasado, y ella lo toma como si ese hubiera sido un castigo para ella por la decisión que tomó a sus 14 años. Miren qué tan importante todas estas relaciones emocionales y cómo el subconsciente sale a flote en ese momento, y ella siente que la vida le está cobrando una acción que hizo, pero cuando visualizamos ese proceso vemos claramente que nada tuvo que ver con eso, y que simplemente ese bebé sintió que tampoco era el momento de nacer, porque venía con dificultades, con posiblemente algunas alteraciones físicas que llevaron a que esto pues terminara en ese proceso. Pero luego a los 32, 33, de nuevo queda en embarazo, y este embarazo sí termina completamente. Pero aquí hay un detalle muy especial. Cuando ella está en el embarazo, cuando está en la gestación de su hija, en algún momento su marido llega, digamos que un poquito alborotadito, y ella está dando la espalda, durmiendo, y él casi que de una manera forzosa, no consentida,
trata de tener relaciones con ella y esto le molesta a ella bastante. Finalmente, bueno, ocurre que hay una penetración y lo que sea, pero ella se siente muy mal y dice y identifica claramente que desde ese momento ella sintió que se rompió algo entre ellos porque se sintió casi que violada en un momento determinado. Posiblemente pues a lo mejor no era la intención del momento. Por supuesto puede interrumpir en un momento dado la señal, pero bueno, creo que ya me están siguiendo de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella siente esa rabia, pero ella dice, mire, yo atribuyo la mala relación que mi niña ha tenido siempre con su papá desde ese momento. Ella dice que siente que su niña, su hija actual, que ya es una mujer de 17 años, tiene esa sensación de que está ocurriendo algo. ¿Me están oyendo en este momento? No, háganme una señita que me dicen, ah bueno, ya llegó ese audio, bueno. Eso fue porque les estaba diciendo que entró como alguna llamada ahí por el WhatsApp que no se puede desactivar en ese momento y bueno, eso a veces tumba la señal. Lo cierto es que ella menciona entonces que probablemente ese momento en que se sintió, digámoslo, medio violada, ella dice, mi niña también en el vientre debió haber sentido algo muy desagradable y por supuesto le atribuye a eso lo que está ocurriendo. Lo que hacemos es caricaturizar esa imagen para quitarle carga emocional. Y miren, esto puede sonar para muchos muy simpático y obviamente hilarante porque va a generar risas, pero ocurre algo muy especial aquí y es que yo le pido que visualice ese momento en el que él, su esposo, va a tener una especie de abuso con ella y que visualice como si en ese momento su miembro viril, el de su esposo, fuera como una especie de culebrita de plastilina. Obviamente eso ridiculiza la escena y créanme que en el momento en que yo le pido que ella visualice eso, ella suelta la carcajada y no puede parar de reírse en ese momento, pero ya uno sabe que eso solo le quitó tensión emocional y está cambiando por completo las perspectivas y está haciendo entonces que ella interprete esto de una manera completamente distinta y entonces visualiza que su hija y ella están muertas de la risa por lo que acaba de ocurrir, visualiza que su esposo sale corriendo muy asustado porque su culebrita de plastilina no funciona muy bien y entonces esto hace que, insisto, ridiculicemos una escena, pero es para quitarle carga emocional a lo que está ocurriendo y ella siente que en ese momento muchas cosas empiezan a sanar. Eso es fundamental. Después seguimos avanzando y encontramos que hacia los 36 años tiene una apertura muy grande desde el punto de vista emocional. Yo le pregunto qué visualiza y me dice, es increíble doctor, pero a esa edad yo decidí con mi esposo que íbamos a empezar nuestra propia empresa y decidí que ya íbamos a montar esa nueva visión de vida que nos permitiera vivir a nosotros de nuestra propia empresa. Miren cómo entonces el pulso nos va contando muchas cosas más. Luego vienen otra serie de cosas muy personales que obviamente pues no vamos a ventilar aquí mucho, pero que ya nos están diciendo que todas estas cosas van quedando allí registradas y están quedando, por supuesto, en un momento muy especial, guardadas en su ser. Ese es un segundo caso que les quería contar y yo sé que estas historias a veces lo van metiendo a uno en el drama y uno empieza como a imaginarse cómo sería todo ese proceso y de esa manera ustedes van a entender cómo en sus propios movimientos emocionales o de conciencia ustedes pueden realizar de verdad muchos movimientos singulares que les pueden permitir encontrar que pueden mejorar muchas de estas situaciones especiales. Este otro caso, tercer caso, es el de una paciente. Aquí me dan las gracias por compartir estas experiencias y reconocer en ellas los procesos de sanación y yo en cambio agradezco mucho a estas pacientes que me permiten contar sus historias porque insisto, yo siento que esto nos edifica a todos. Este tercer caso es el de una paciente de 51 años,
perdón, esta paciente es una paciente de 40 años más o menos, estaba confundiéndola con otro caso que les quiero contar enseguida, y esa paciente es divorciada con 2 hijos y consulta porque ella dice, no sé dónde está mi norte, no sé qué quiero hacer conmigo, no sé para dónde voy. De todas formas el divorcio siente que la marcó bastante. Ella tiene una marca de unas confecciones que realiza, decide que va a llevarse su marca a Estados Unidos, pero se encuentra con que justo antes de salir encuentra que hay una demanda de alguien porque su marca se parece a otra, le toca retirar esa marca del mercado, vuelve y apuesta por otra y resulta que también es parecida a otra más, y aún así en esas circunstancias se va para Estados Unidos, pero se va más por una cosa muy especial, y es porque ella empieza a tener muchos complejos o unas relaciones muy complejas con sus hijos que se dificultan notoriamente. Los hijos son realmente un adolescente y un joven ya, es decir, esto hace que las relaciones se pongan un poquito difíciles, toscas, y ella decide que se va para Estados Unidos dejándolos a ellos acá, a probar un poco suerte, pero también para mostrarles a ellos que le van a hacer falta y que ellos van a notar su ausencia precisamente ahora que ella se vaya. Es decir, está maquinando eso porque ella siente que no hay una reciprocidad de sus hijos hacia ella, a pesar de que ha hecho el sacrificio de educarlos después de que se quedó sola al separarse de su ex esposo. Y entonces ella casi que decide tomar revancha porque sus hijos no le hacen caso, porque sus hijos están en esa etapa donde desafían cualquier cosa. Entonces es como dicen las mamás de antes: espere y verá que yo no esté para que sepa la falta que le voy a hacer, mi hijo, por Dios. Bueno, esta mujer no es tan joven, pero empieza a razonar de esa manera, a lo mejor algo que está muy inculcado en nuestra cultura, yo diría colombiana, ni siquiera la cultura país, es la cultura colombiana. Entonces finalmente ella decide irse para Estados Unidos, pero allá, en lugar de liberarse, le agarra un sentimiento de culpa muy grande frente a sus hijos, y decía, es que esto de verdad yo casi que no me lo perdono, porque fue como abandonarlos a ellos que ya habían sufrido el proceso de la separación, y en el momento en que tal vez más me necesitaban, yo tuve que irme o decidí irme, y tomé esta decisión que a la postre identifiqué como errada y como que no era la propicia en ese momento. En fin, empieza a cargar todas estas culpas, hasta que de pronto empieza a sentir que hay algo distinto en su cuerpo. Ella dice, yo sentí que algo no estaba funcionando bien en mi cuerpo, y en una palpación normal, natural del día a día, palpa su seno izquierdo y resulta que se nota una bolita en su seno izquierdo, que obviamente se hace estudiar y resulta ser un carcinoma del seno, es decir, un cáncer del seno izquierdo. Ojo con esto, porque es que el cáncer de seno izquierdo tiene una connotación completamente distinta al cáncer de seno derecho, por lo menos en nuestra visión y en la visión de Hammer, que hablaba de lo que se llaman los focos de Hammer en la nueva medicina, donde él describe cómo se van creando focos a nivel cerebral que se van a proyectar en el cuerpo físico, en la periferia, de acuerdo con las vivencias que se hayan tenido. Pues bien, ella empieza a desarrollar ese carcinoma del seno izquierdo, decide volverse, y eso obviamente está afectando muchas cosas. ¿Qué ocurre? Aquí se mezclan muchas circunstancias. Primero, ella decide callarse frente a sus hijos y no contarles, cosa supremamente tóxica, porque cuando uno no expresa, se manifiesta también el quinto centro. Además, ya en ese quinto centro, el de la expresión verbal de las cosas, ya ella se había guardado el sufrimiento que tuvo allá en Estados Unidos cuando descubre que en realidad se trata de un cáncer de seno, y se lo guarda para ella, y además no expresa sus culpas y no expresa esas emociones complejas, y resulta que en ese momento ella empieza a sentir una tristeza muy profunda que la invade. Recuerden que la tristeza es quinto centro, pero también es la tiroides, los pulmones y los senos. Esto ya es muy significativo, porque miren cómo cuando no se evalúan y no se viven de manera adecuada y no se drenan de manera adecuada estas emociones, empiezan a proyectarse este tipo de alteraciones. Por supuesto, lo primero que nos pregunta es, no, es que yo no quiero contarle a mis hijos, no los quiero preocupar,
Y obviamente mi primer consejo es nada, tienes que contarles porque además tienen derecho a saber qué le pasa a su mamá, pero además entender que cuando lo estás haciendo y drenando tus propias emociones, estás empezando un proceso de sanación. No se trata simplemente de resecar el carcinoma en el seno o de hacer una mastectomía o de hacer una quimioterapia o una radioterapia, se trata de comprender cómo el cuerpo materializó todas estas cosas y las densificó, las cristalizó en su cuerpo, y por supuesto esto lleva a que las manifestaciones se den de esta manera. Miren entonces, insisto, la importancia de manejar las emociones, la importancia de expresar y manifestar todas estas cosas que están ocurriendo, la importancia de todo esto que empieza a ocurrir en nuestro cuerpo y la importancia de superar, evolucionar y sobre todo aprender una lección. Yo siempre he dicho, la enfermedad es una lección por aprender. Cuando alguien aprende la lección, la enfermedad se retira y simplemente va a enseñarle a alguien más. Pero cuando no aprendemos la lección, el que no aprende la lección está condenado a repetirla, y por eso se viven este tipo de circunstancias. Quiero cerrar con una última historia, tal vez yo creo que nos va a dar para una última historia, y esta es una paciente que conté en un live que hice recientemente, pero yo sé que muchos de ustedes no lo vieron por la hora a la que era y porque no estaba programado y porque fue así un poquitico de sorpresa para todos ustedes. Y resulta que empieza a ocurrir algo muy significativo, y es que esta paciente a sus 51 años, que va a la consulta por primera vez, me dice: vengo porque mira cómo se me está torciendo el meñique de mi mano derecha. Ese meñique de la mano derecha empieza a deformarse un poquitico, pero en la falange distal, en esta partecita del dedo, y eso también tiene una connotación. En la visión del símbolo humano, esa ley del 3 se repite mucho: cabeza, tronco, extremidades, cámara anterior, media y posterior en el ojo, oído externo, oído medio, oído interno, pero también en las falanges, falange proximal, falange media y falange distal. Entonces, toda esta ley del 3 nos va contando muchas cosas. Y ahí yo ya empiezo a deducir algo que está ocurriendo. Pero después ella me dice: mira, y también me están doliendo mucho las rodillas. Las rodillas empiezan a dolerle, y resulta que obviamente esto implica que ella tiene dificultades para desplazarse. Pero ella me dice: es que yo me había prometido, y hace esto, es que yo me había prometido a mí misma que ya a mi edad no iba a estar trabajando y que ya iba a estar disfrutando de una jubilación y que ya yo misma iba a tener mi propio negocio, pero que ya no iba a estar en una empresa. Pero resulta que sigo allí, necesito hacerlo para sobrevivir y para estar bien. Y entonces esta promesa que su subconsciente se había hecho, de un momento a otro le llama la atención y le dice: venga, hermanita, que tenemos un compromiso, venga, que usted y yo habíamos quedado en esto, venga, que es que lo que íbamos a vivir era esto y no me lo está dando. Entonces, ¿qué está pasando? Miren, si se dobla la falange distal, esto tiene que ver con el futuro, con el futuro. La enfermedad es una lección por aprender, Ana Lucía Vélez, es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Esta falange proximal, esta tiene que ver con el pasado, esta con el presente, pero esta con el futuro. Y además en el dedo meñique, que es lo que implica el elemento tierra. El elemento tierra es el mismo que tiene, o mejor, desde el punto de vista ayurvédico, esta es la tierra, esta es el agua, este es el fuego, esta es la mente, el aire, y este es el éter o la conciencia. Resulta que allí está ocurriendo algo muy especial. Es el temor al futuro. Ojo, por eso también sus rodillas empiezan a flaquear y a molestarle, porque no sabe cómo se va a mover en ese momento determinado y no sabe qué va a ocurrir con su vida. Entonces, en ese temor al futuro empieza a contar también a través de sus signos o síntomas eso que está ocurriendo. Cuando ella cae en cuenta, dice: uy, no puede ser, además estoy aumentando peso. Claro, por supuesto empieza a aumentar peso también porque se está quedando anclada ahí en ese territorio que no es lo más adecuado, es la mano derecha en ella. Y entonces eso está diciéndole también que allí está un conflicto con ella misma,
con su femenino, que de alguna forma está diciendo, momentico, que yo tenía este compromiso y tengo que honrar mi compromiso como mujer frente a lo que había adquirido, pero además ella empieza a quejarse de que hay muchos olvidos y que empieza a sentir que no se concentra igual. ¿Qué pasa? Que cuando esto ocurre, la energía de reserva también se agota. Si se agota la energía de reserva, porque además ese territorio tiene que ver con el anclaje, con el polo a tierra, entonces si se agota esta energía de reserva, se agota la energía del agua y no hay quien apague el fuego. ¿Y qué le pasa al fuego cuando no hay agua? Pues que se sube mucho más, y si se sube mucho más, el fuego se va a la parte más superior que tenemos en nuestro cuerpo, que es la cabeza, y por eso la sensación, ella lo describe así, de embotamiento en la cabeza. Siento que me estoy aturdiendo con mis propios pensamientos, pero es porque el fuego está en la cabeza. Entonces miren lo bonito de esto, porque ahí empieza el proceso terapéutico. Cuando ella comprende desde el punto de vista de los 5 elementos lo que está ocurriendo, otra vez ella hace este movimiento. Entonces yo lo hago caer en cuenta y le digo, ¿te diste cuenta qué acabas de hacer en este momento? Y ella me dice, claro, respiré. Y mira que ahí empieza a ocurrir una cosa muy significativa. Ojo, porque ese respirar es el elemento metal que corresponde al pulmón, y desde la energética china, los chinos dicen el pulmón nutre al agua, que es el riñón. O sea que, ¿qué sigue de aquí? Hay que respirar profundamente, hay que activar el ejercicio para que en el ejercicio esos pulmones estén bombeando lo suficiente al riñón, y entonces el riñón vuelva a retomar el agua, que va luego a modular el fuego, no apagar el fuego, porque el fuego es el corazón y si lo apagamos, pues apague y vámonos también del todo, y entonces es lo que empieza a ocurrir allí. Miren pues cómo a través de todas estas historias, ustedes pueden encontrar muchísimas vivencias, muchísimas cosas que tienen que ver con lo que cada uno de nosotros está precisamente reviviendo, y por eso es tan importante. Bueno, voy a responder esta pregunta. Tinnitus es izquierdo y también se me alborota con el estrés. Claro, es que mira, es tan sencillo. El tinnitus es el zumbido en el oído, algunas veces se les llama acúfenos también, y resulta que ese zumbido en el oído lo único que nos está diciendo es que, acuérdense que el riñón maneja los huesos, pero su órgano de expresión externo está a través del oído. Así que cuando se agota la energía de reserva, cuando se agota esa energía ancestral, que también proviene de quienes nos antecedieron, por supuesto, en un momento determinado, la expresión externa va a ser a través del oído. Y entonces el oído empieza, como decía Tomatis, a cantar. Es como si el canto nutriera otra vez al oído para que esa música en el oído nutra al riñón. Este es un proceso que va en ambos sentidos. El riñón muestra la energía del oído, pero el oído también a través de la música nutre al riñón, y eso es muy bonito porque ahí empieza a ocurrir una magia extraordinariamente especial, y por eso entendemos aquella canción de que si se calla el cantor, calla la vida. Es verdad que cuando dejamos de escuchar la música de la vida, entonces empezamos a dejar de vivir y nos vamos agotando poco a poco, y vamos llevando a que precisamente ese riñón se vaya viendo afectado muy significativamente. Ahí empezamos a entender muchas cosas que yo creo que van a empezar a deducir ustedes aquí. Yo voy a dejar una pregunta con alguien aquí, Verbuiro 5, ¿no? Dice, dolor proximal en dedo pulgar de mano izquierda, ¿sería el pasado en el éter? ¿Y cuál sería su significado? Miren, esto es muy significativo y por eso les voy a dejar esta tareita para que ustedes piensen, y de pronto en un próximo live nos encontramos. Y es porque esta falange tiene 1, 2, 3, este dedo, perdón, tiene 3 falanges. Este dedo 1, 2, 3, este dedo 1, 2, 3, este dedo 1, 2, 3, pero este dedo 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué el pulgar no tiene 3 falanges? ¿Por qué no tiene 3 componentes como los 2 dedos? Piensen en eso, qué está ocurriendo allí, porque es bien significativo, y me encantaría que alguno de ustedes lo dedujera y me contara por aquí en un minuto si se les ocurre alguna razón. Pero hay una razón muy específica para que solamente tengamos esto.
Ojo, 2 falanges en el dedo pulgar que representa el éter y que representa la conciencia. ¿Qué significará eso? ¿Cuál será la falange que nos falta? ¿La última o la primera? Es decir, la proximal o la distal en el dedo pulgar. ¿Cuál será la falange que nos falta? ¿Alguien me puede contestar por ahí? Esto sería bien interesante para entender qué está ocurriendo. Y si alguien me contesta, ya no tiene que venir al próximo live. Yo les doy una pista para eso. Y es que simplemente les voy a contar eso. Obviamente, ¿cómo sabemos si falta la falange distal o proximal? Pues no falta la del medio. Miren una cosa que es muy significativa. Si la distal es la de la uña, este dedo tiene también uña, o sea que no falta la distal, no falta la del futuro. Esta es la que sigue y siempre a la distal está la del medio, que es el presente. O sea que ahí está el presente. Miren qué bonito, me encanta porque los puse a pensar y esto de verdad me parece fascinante que intercambiemos conocimientos. Y eso está haciendo, en realidad la que falta es la más antigua, o sea la proximal, como estás diciendo ahí, Libimar. Eso es muy importante, es decir, que aquí en la conciencia, miren lo significativo que es esto, exactamente empieza a faltar el pasado. Es decir, nos empezamos a desprender del pasado y ya sentimos que el pasado no tiene por qué pesarnos, y esto es lo que diferencia al ser humano de, por ejemplo, los chimpancés. Ellos sí tienen esas falanges que nosotros no tenemos ahí. Entonces esto es muy importante porque significa que desde la conciencia ya no nos preocupamos tanto por el pasado, sino que tratamos de vivir en un presente para proyectarnos a un futuro. Miren lo inteligente que es el cuerpo y lo interesante que resulta todo esto que estamos mencionando, y cómo esto nos va mostrando el sendero y cómo el cuerpo nos cuenta tantísimas historias, solo que no tenemos nosotros mismos la oportunidad de sentarnos a dialogar con nosotros, y por supuesto empezamos a encontrar que allí hay todo un lenguaje por descifrar. Yo los invito a que observen mucho su propio cuerpo. Cuando uno observa su cuerpo, el cuerpo siempre habla. Tu cuerpo habla. Recuerden, hay toda una serie en el Instagram y en YouTube que se llamó así, Tu Cuerpo Habla, donde hablamos de cada uno de los órganos y donde vamos a encontrar muchísimas veces. Así que yo invito a que quienes están llegando por primera vez a estos lives o esto, se den la repasadita por allá en YouTube y me buscan como Alejandro Posada Beud, y hay toda una serie, insisto, yo creo que fue por ahí de 15 charlas que hicimos sobre Tu Cuerpo Habla, ¿sí? Me encanta que te haya dado una lucecita con tu dedo pulgar. Ahora entiendo muchas cosas. Miren, es que es así como nos entendemos. Realmente todas estas historias van quedando allí precisamente para que empecemos a analizar nuestra propia historia y qué es lo que está ocurriendo y por qué nos ocurren las cosas que nos ocurrimos. De entrada les voy a contar un chisme. Les voy a contar un chisme muy especial. Por aquí vi a Claro con Caro. Y me encanta que estés por ahí. También vi a Lili López y también vi, bueno, algunos personajes muy especiales, y les voy a contar un chismecito, y es que probablemente el miércoles primero, para que vayan separando su cupo, esto va a ser cupo limitado, miércoles primero en el Auditorio Square, ahí donde está mi consultorio, donde normalmente realizo mis charlas de cada mes, voy a volver a hacer una charla con Jaiber, pero vamos a hablar de una cosa muy interesante que es la biodescodificación. Es algo muy similar a lo que hemos venido haciendo en esta charla de hoy, y a entender por qué ocurren las cosas y cómo podemos desprogramarlas. Así que con Jaiber, analizando después de toda esa serie que veníamos haciendo sobre cerebros sin límites, decidimos que sería una buena oportunidad de entender esa parte de cómo funcionan las emociones del cerebro en relación con nuestras enfermedades. Así que vamos a hacer algo muy desde la biodescodificación para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, muy desde el símbolo humano, para poder volver a entender este cuerpo que ocupamos, y por eso los invito desde ya a que se inscriban. Eso lo pueden hacer con mi asistente Melissa a través del 310-654-4010 o 604-423-7679. Esos son los teléfonos de mi consultorio, o si no, a través del Instagram me pueden escribir y me pueden contar.
María Cecilia, qué rico que estés desde España. Miraremos a ver si hay la posibilidad de hacerlo virtual. Es un poquito complejo, pero intentaremos hacerlo. Miren, ahí se vienen muchas cosas. Por ejemplo, de la escoliosis hablaremos en esa charla sobre biodescodificación, porque vienen cosas muy, muy interesantes. Y por eso les digo yo, separen su cupo pronto, porque infortunadamente en la ocasión anterior, en las 2 ocasiones anteriores, se ha quedado mucha gente por fuera porque el cupo es limitado. Eso va a tener algún costo, no sé exactamente cuál vaya a ser, pero ya les estaremos informando. Y bueno, yo estoy muy contento de que hayamos podido compartir esta charla de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Se me quedaron ahí 2 o 3 historias y yo creo que periódicamente voy a hacer una charlita, digamos que una vez al mes, donde cuente historias como estas, donde realmente revivamos muchas de estas historias a la luz de nuestras propias emociones, a la luz de nuestras propias vivencias, y por supuesto todo esto va a quedar allí para que ustedes entonces puedan consultar después. ¿Dónde es que me desconecto en internet? Me perdí, no sé cuál será tu pregunta, allí no me quedó claro. Qué rico, saludos a Puerto Rico también allí, qué bueno que estén por aquí conectados. Tenemos mucha gente de muchas partes ya siguiéndonos, y más que la cantidad de seguidores, yo disfruto mucho eso, es porque seguimos creando redes de conciencia y empezamos a aprender muchas cosas. Mira, Montreal, Estados Unidos, yo sé que en Panamá hay gente que nos está escuchando ahora. En fin, qué rico verlos a todos. Estados Unidos aquí me mencionan. Donde es la charla, ya lo decíamos, en el Auditorio Square, que es donde está mi consultorio en Medellín. En el 310-654-4010 pueden averiguar pues muchos más datos para que nos encontremos allí. Bueno, un abrazo para todos. Todo esto va a quedar grabado allí. Saben que queda en el Instagram TV, saben que queda en YouTube. Por favor, compartan esto, no se queden con esto, porque es que si nos quedamos con esto, nos quedamos en un pequeño nichito y necesitamos que esto les llegue a mucha gente para que interpreten. Miren, gente de Toronto, de Chile, qué bonito todo esto, de Bogotá, de la Florida. Qué bonito encontrarlos a todos ustedes, y de verdad, vean, Yarumal, me encanta Yarumal, mi papá era de Yarumal y tengo una historia muy bonita con Yarumal, Armenia, Quindío. Tenemos que ir por todos estos sitios y tenemos que empezar a visitarlos, porque ha habido muchos reclamos de muchos de ustedes que nos dicen, ¿y cuándo en Bogotá? ¿Y cuándo en Pereira? ¿Y cuándo en Estados Unidos? Vamos a hacerlo, con toda seguridad lo vamos a hacer, y ya nos estamos programando. Londres también, Cali. Bueno, chao, chao, un abrazo gigante, nos vemos, compartan, y gratitud enorme a la vida y la existencia por permitirnos estos encuentros. Chao, chao.